Muy buenos días para todos y todas. Sean ustedes muy bienvenidos, bienvenidas en esta hora a esta cita con el Señor, esta cita matutina con el Señor. Quiero que abra su Biblia en el libro de los Salmos, Salmo 127, por favor, y vamos a leer juntos lo que dice allí la bendita palabra del Señor. Salmo 127. Salmos 127. Salmo 127. Les recuerdo que hoy es sábado 18 de julio del año 2020. Este día que nos corresponde conectarnos juntos para meditar en la palabra del Señor. Salmo 127. Salmo 127. Vamos a leer los primeros versículos del Salmo 127. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Bien, aquí nos habla de una palabra clave y es la palabra vano. Dos veces se repite esta palabra en estos versículos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La palabra en vano significa sin efecto, sin resultado, sin fruto. Así que, pues vamos a orar en ese sentido, donde el esfuerzo humano es insuficiente para ver resultados, para ver frutos. Recuerde que esa palabra vano significa eso, sin efecto, sin resultado, sin fruto. O sea, ¿de qué sirve esforzarse si Dios no está ahí? Dice, si Dios no vela, si Dios no cuida, si Dios no es el que está levantando, si Dios no es el que edifica, de nada sirve. Y bueno, oremos desde esa perspectiva. Que sea Dios tomando el primer lugar y teniéndolo en cuenta en todo lo que hacemos, porque bien nos dice el texto que si el Señor no edifica la casa, sin resultado, sin efecto, sin fruto, trabajan los que edifican, y que si Jehová no guardare la ciudad, sin resultado, sin efecto y sin fruto, velaría la guardia. Sería insuficiente, no tendría sentido. Así que hoy en día es necesario que en todo se tenga en cuenta al Señor. Hoy donde todo el mundo busca cómo solucionar los problemas en sus propias fuerzas. Pero esto es sin efecto, sin resultado, sin fruto. ¿Qué tal si oramos en esa dirección? Amado Padre, hoy te damos gracias. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, porque si tú no fueras el dador de la vida, nuestra vida sería sin efecto, sin resultado, sin fruto. Hoy aprendemos, Señor, que esa expresión vano o vanidad significa eso. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Es decir, sin efecto, sin resultado, sin fruto. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, sin efecto, sin resultado, sin fruto. Señor, hoy ponemos nuestras naciones, ponemos la humanidad entera, los países, los gobiernos. Mira, Señor, en medio de todas estas situaciones, cómo
Los gobiernos han tratado de, Señor, solucionar los problemas, la situación que se está viviendo, con estrategias, con conocimiento humano, con sabiduría humana, con mucha buena intención. Pero, Señor, hemos visto, Señor, que la realidad es totalmente distinta. No ha habido efecto, no ha habido resultado, no ha habido fruto de lo que se está haciendo. Al contrario, cada día tiende a empeorar la situación. Y bien lo dices tú, si Jehová no guardare la ciudad, en vano, sin fruto, sin efecto, sin resultado, vela la guardia. No hay sentido. Y podríamos decir, si Jehová no guardare el mundo, en vano velan los gobiernos. En vano velan los gobernantes, sin efecto, sin resultado, sin fruto. Y es triste decirlo, pero es una realidad, Señor. Los gobiernos han tratado de solucionar todos estos problemas sin ti, sin ti, sin ti, Señor. No he escuchado al primer gobernante que diga, oremos, oremos al Señor, arrepintámonos de nuestros pecados. No he escuchado el primer gobierno, gobernante o alcalde o local de una ciudad o municipio que diga eso. Vamos a convocar una semana de ayuno y oración, o vamos a buscar al Señor, o nos vamos a arrepentir. No ha habido el primero en todo el mundo. Señor, solo se buscan estrategias humanas. Y está bien, porque tú diste la sabiduría y el conocimiento y el entendimiento y la inteligencia. Pero bien dice el texto que, Señor, si Jehová no edifica, en vano trabajan los que edifican. Es decir, sin efecto, sin resultado, sin fruto. Por eso oramos a ti por nuestros gobiernos. Porque, Señor Dios de la gloria, les ayudes a entender, a comprender que tú eres el dueño del mundo, que el mundo es tuyo y su plenitud y todos los que habitamos en él te pertenece. Tú tienes la carta de propiedad de todo este mundo, Señor, de todo este universo creado por ti. Te pertenece a ti. Pero qué triste, Señor, Dios de la gloria, que el mundo no cuente con el dueño. No cuente con el dueño para los asuntos de este mundo. Señor, te han sacado de los gobiernos, te han sacado de los hogares, te han sacado, Señor, de las instituciones políticas, religiosas, académicas. Ya tú no eres, Señor, tan de moda. Te han eliminado, Señor, de todas las instituciones, de las vidas. Las gentes no quieren saber de ti. Pero bueno, eso ya está escrito, eso ya está dicho por ti mismo, eso ya está pronosticado por el mismo apóstol Pablo, cuando por allá dijo, ten en cuenta que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ingratos, vanagloriosos, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios. Inclusive dice que tendrán apariencia de religiosos, pero negarán la eficacia de ella. Así que esto no nos es desconocido para nosotros que somos tu pueblo, porque ya quienes hemos leído tu palabra, quienes hemos estudiado meticulosamente, Señor, lo que dice en tu palabra, ya, Señor, sabemos que eso ya está dado a, Señor, Padre amado, está escrito, mejor dicho, ya está, tú lo determinaste. Y Señor, estamos en esa situación donde el mundo no quiere contar contigo. Y todo esfuerzo humano, por bueno que parezca, Señor, está, como dice el Salmo 127, sin resultado, sin efecto y sin fruto. No está produciendo nada, porque es vano. Porque tú dijiste, Señor, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. No quiere decir que no trabajan, sí trabajan, pero en vano los que edifican. Sí, yo sé que los gobiernos, Señor, sabemos todo el esfuerzo que están haciendo, todo el esfuerzo que están haciendo, Señor, para, Señor Dios de la gloria, solucionar el tema que se está viviendo ahora en el mundo. Pero, Señor, la realidad es que no se ha visto efecto, no se ha visto resultados, no se han visto frutos. ¿Por qué? ¿Será que, Señor, tienen que contar con lo importante para dejar de solucionar lo urgente? Porque tal vez están buscando solucionar lo urgente, que es salir de este problema, pero te han dejado lo importante de lado, que eres tú, que eres tú.
eres tú. María escogió la mejor parte, la parte más importante, y nadie se la quitará. Mientras tanto, Marta estaba como están los gobiernos hoy, desesperada, estresada, cansada, fatigada, con muchos quehaceres, buscando la forma de solucionar el problema que está afectando el mundo. Señor, oramos por nuestros gobernantes, porque es una exhortación a orar por ellos. Tú dices por allá, Señor, en el libro de Timoteo, Señor, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres y especialmente los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Señor, oramos por ellos, oramos por nuestros gobiernos, porque es la exhortación que tú nos haces. Tú no nos estás mandando a criticarlos, tú no nos estás mandando a juzgarlos, tú no nos estás mandando a protestar contra ellos, a llenar la plaza de Bolívar allá con pancartas. Somos cristianos evangélicos y rechazamos todo. No, somos llamados a predicar y a orar ante todo por ellos, a orar por nuestros gobiernos, porque la oración del justo puede mucho, dice tu palabra. Y nuestra oración, Señor Dios de la gloria, rompe moldes, rompe, Señor, argumentos, rompe fortalezas, Padre amado. Por eso oramos a ti, por nuestros gobiernos, oramos por nuestro país Colombia. Este país, Señor Dios de la gloria, Señor, se conoce o se dice que es violento hace más de 60 años, que hace más de 60 años se volvió violento. Pero la verdad, Señor Dios de la gloria, este país lleva más de 5 siglos siendo violento. Este país lleva muchas décadas, siglos siendo violento. Por allá de la época inclusive de los conquistadores, de los colonos, de toda esa época, Señor Dios de la gloria, ya la violencia estaba en Colombia, con la época de Simón Bolívar, la época bolivariana. Toda esa época era época violenta, época de esclavitud, época, Señor, de injusticia. Todo eso ya se estaba viviendo hace siglos, Padre amado, Dios de la gloria, con el tema de los colonos, con el tema, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, de toda esa época, Señor, donde ya había violencia en nuestro país, Señor, donde ya nuestros gobiernos, Padre amado, han pasado de gobierno en gobierno transmitiendo la misma situación. Esto, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, no es de ayer, no es de hace 60 años, esto tiene mucho más. Por eso oramos, Señor, a ti, porque derribes esas fortalezas de violencia, de maldad que hay sobre nuestro país. Señor Dios de la gloria, mira, Señor, que también se nos invita a que, Señor, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Señor, Padre amado, mira que hoy las noticias no son nada alentadoras. Se ha disparado, Señor Dios de la gloria, la inseguridad en nuestra ciudad, en Bogotá, mi ciudad, donde yo nací. Se ha disparado, Señor Dios de la gloria, la violencia. Uno mira noticias y ya, Señor de la gloria, no hay para dónde coger. Pero también dice la Escritura, Señor de la gloria, que si tú no cuidas la ciudad, en vano vela la guardia. Señor, igual volvemos a lo mismo, Señor. Los gobiernos pueden hacer muchas buenas intenciones, tener muy buenas intenciones, sacar muy buenas estrategias para traer seguridad. Pero lo cierto es que cada día también la realidad es totalmente diferente. Cada día esto es peor. Señor Dios de la gloria, ¿será que, Dios de la gloria, necesitamos volvernos a ti? ¿Será que las fuerzas militares, la policía, las instituciones de seguridad necesitan volverse a ti? Señor, yo creo que sí. Padre amado, Dios de la gloria. Por eso oramos, bendito Señor, porque, Señor, nuestros gobiernos, Señor, volteen su mirada a ti. Te miren a ti, bendito Señor. Reconozcan que tú eres el Señor de toda la tierra. Reconozcan que tú eres el Salvador de la tierra. Reconozcan, bendito Señor, que tú eres el sanador de la tierra. Bien se le dijo a Israel: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor Dios de la gloria, esta promesa era para Israel, pero esta promesa también es para nosotros. Si realmente nos humillamos, Dios de la gloria, delante de ti, es decir, si realmente reconocemos que tú eres Dios, si realmente reconocemos que tú eres nuestro Señor, el Señor de toda la tierra, algo pasará, Señor. Aunque, bendito Señor, no es desconocido, Padre amado, que las situaciones cada día serán difíciles. Y precisamente, Padre amado, serán difíciles porque el hombre cada día se endurecerá más su corazón hacia ti. La palabra del Señor dice allá en Apocalipsis, Dios de la gloria,
que por las situaciones que venían en el mundo, la gente quería quitarse la vida, pero la muerte había sido quitada por 5 meses. Y las personas que se querían quitar la vida no la hallaban por ningún lado, porque la muerte había sido quitada de la tierra. Y dice que eso era tan tremendo, bendito Señor de la gloria. Era tan dura la situación, y la Biblia dice, y ni aún así se arrepintieron de sus malas obras. Qué tremendo el corazón humano. Ni aún así, estando apretados, ni aún así el corazón humano se quiso, Señor, doblegar a ti. Porque es la condición. Y Señor, tú lo dijiste en Génesis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Tú dijiste en Génesis que, Señor de la gloria, tú habías visto que la condición del ser humano era de continuo en sus pensamientos, solamente de continuo lo malo, lo malo. El ser humano es malo por naturaleza. Somos malos por naturaleza. Y Romanos nos lo confirma. No hay bueno ni aun uno, porque todos pecaron. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Dice en el libro de Romanos, dice, todos se desviaron, todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice por allá en el libro de Romanos capítulo 3. Es la condición humana, es la condición, somos malos por naturaleza. No hay bueno ni aun uno. La condición del corazón humano, la tendencia siempre es a lo malo, a lo malo, a lo malo. Señor de la gloria, alguien bien dijo que si Señor de la gloria no fuera por el Espíritu Santo, esto sería como una represa que está a punto de desbordarse. La maldad se dispararía, saldría realmente el demonio que hay dentro de cada uno de nosotros, porque realmente, Señor, somos malos por naturaleza. Es la condición, somos podridos, Señor. Si algo tenemos de bueno es porque tú, Señor Dios de la gloria, nos has redimido, nos has perdonado, nos has justificado. Es por ti, es por la obra de Cristo, pero realmente nuestra condición humana es terrible, Señor Dios de la gloria. No hay ninguno que haga lo bueno. Somos egoístas, somos egocéntricos, somos, Padre amado, personas humanas imperfectas, Señor Dios de la gloria. Ayúdanos, bendito Señor. Porque, Señor, tal vez desde esa naturaleza humana es que hemos querido solucionar los problemas de la vida. Y el Señor es claro. Si no es el Señor el que edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Si no es el Señor quien guarda la ciudad, en vano vela la guardia. La palabra es clara, Señor. Porque por nuestra naturaleza humana, nuestra condición humana, de nuestra condición humana no sale nada de bueno. No sale nada de bueno. Nuestra tendencia, lo dijo el Señor desde Génesis capítulo 6, versículo 5, nuestra tendencia es a lo malo. Y vio Dios que los designios de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Léanlo por allá en sus casas, en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda la condición del corazón humano! ¡Qué tremendo! Y el Señor es claro. Y el Señor dijo que, Señor, Padre amado, la maldad se multiplicaría y que el amor de muchos se enfriaría. Ya estamos en esos tiempos, Señor. Estamos en los tiempos donde nadie da por nada, por nadie. Estamos en los tiempos donde el Señor, Dios de la gloria, inclusive se creía, Padre amado, Dios de la gloria, que con esto que estamos viviendo, con esta coyuntura, las personas se iban a unir más. Y la realidad es otra. El corazón humano se ha desunido más. Nos hemos enfriado más como personas. Señor, nos hemos vuelto más intolerantes. Nos hemos vuelto, Señor Dios de la gloria, más indiferentes. Nos hemos vuelto, Padre amado, Dios de la gloria, más egocéntricos, más egoístas. Pensamos que esto nos iba a unir más, pero al contrario. La realidad es otra y no la podemos ocultar con un dedo. Nos hemos vuelto indiferentes, nos miramos como enemigos, nos miramos como amenaza a cada uno de los seres humanos. Señor Dios de la gloria, se está cumpliendo la palabra. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy vemos, bendito Señor de la gloria, que a pesar de todas estas situaciones, el malo sigue haciendo cosas malas. Las personas, los ladrones siguen robando, los drogadictos se siguen drogando, los gobiernos siguen robando también, siguen cometiendo corrupción. O sea, la maldad está a la orden del día, el pecado está a la puerta. Señor, por eso oramos como iglesia. Señor, oramos, Padre amado, porque tengas misericordia de esta tierra que te ha sacado del camino, esta tierra que te ha sacado, Padre amado. Esos habitantes que te han sacado ya no quieren saber de ti ya no quieren saber. Pensaríamos eso inclusive, que las personas al ver todas estas coyunturas irían a buscar más de Dios, irían hasta tener más sed de Dios, y la realidad es otra.
No podemos esconder la realidad, no la podemos tapar, Dios de la gloria, con mantos de religiosidad. No podemos, Señor, ser Dios de la gloria indiferentes a la realidad que se está viviendo en el mundo. El mundo cada día está más en caos, cada día hay más caos, cada día hay más situaciones difíciles. Por eso el Señor dijo, velen y oren. Cuando le hicieron la pregunta, Señor, ¿y cuándo vendrán estas cosas? ¿Cuándo sucederá todo esto? Cuando se te hizo esa pregunta, tú dijiste, yo no lo sé, no lo sé, solamente mi Padre que está en los cielos. Así que pónganse a velar y a orar, velen y oren. Oren. ¿Oren por quién? ¿Porque todo esto se detenga? No. Oren por ustedes mismos, para que su fe no mengüe, para que su fe no sea vendida, para que su fe no sea dejada de lado. Porque dijo el Señor, muchos apostatarán de la fe, es decir, muchos habiendo conocido a Cristo lo negarán. Muchos habiendo conocido a Cristo lo rechazarán. Muchos habiendo conocido a Cristo lo dejarán de lado. Negarán, venderán sus principios. Por eso el Señor dice, oren, 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 oren. Porque será que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra. Es la condición humana. Es la situación que estamos viviendo en el mundo. No lo podemos tapar con mantos de religiosidad, ni con mantos, Señor Dios de la gloria, de cosas bonitas, Padre amado, porque la realidad es totalmente diferente. Nos corresponde como iglesia, Señor, orar, clamar, porque tengas misericordia de esta tierra, porque tengas misericordia de nosotros, Señor Dios de la gloria. Ayúdanos, Padre Santo, Señor Dios de los cielos. Esto cada día, Señor, tiende, bendito Señor, a volverse más caótico, Señor Dios de la gloria. Y la oración del justo es la que puede mucho, no para cambiar el mundo, pero sí para detener, sí para, Señor Dios de la gloria, resistir. Sí, para, Señor Dios de la gloria, poder, bendito Señor Dios de los cielos, hacer que, Padre amado, las situaciones sean diferentes. Pero también, Dios de la gloria, para poder, Señor, aguantar el voltaje de todo lo que nos espera por vivir. Señor Dios de la gloria, tu palabra ya lo dijo, ya está escrito y esa palabra no cambiará. No la podemos cambiar. Tu palabra dijo, Señor Dios de la gloria, que vendrían situaciones difíciles, pero que era necesario que todo esto aconteciera. Que era necesario que todo esto aconteciera. Todo esto que está sucediendo ahorita es un mal necesario. Dice, porque si no fuera por eso así, entonces, Padre amado, ninguno sería salvo. Si no fuera así, nadie se salvaría. Por eso, Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado. Ayuda a esta humanidad, a esta tierra, extiende tu misericordia, bendito Señor Dios de los cielos. Esta humanidad, bendito Señor, que camina sin Dios. Esta humanidad que camina, bendito Señor Dios de la gloria, sin tenerte en cuenta, Padre amado. Ayúdanos, bendito Rey. Ayúdanos, Padre Santo, porque Dios de los cielos, Padre amado, necesitamos volvernos a ti. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, pero estás hablando del pueblo de Israel, ese pueblo, Señor, que se haya vuelto, Señor Dios de la gloria, rebelde, ese pueblo que se haya vuelto, bendito Señor de la gloria, desobediente, que tú permitiste que fueran llevados cautivos a Asiria y un año después a Babilonia, Señor Dios de la gloria, y ni aún así aprendieron, después del cautiverio llegaron y volvieron a lo mismo, volvieron a la misma situación de desobediencia, de anarquismo, de, oh Señor Dios de la gloria, de rebeldía, Padre amado. Hasta el punto que, Señor Dios de la gloria, hubo un espacio de silencio por 400 años donde Dios no se manifestó. Tremendo eso, tremendo eso, tremendo eso. Yo me imagino una ciudad sin Dios, yo me imagino un país sin Dios, yo me imagino una vida sin Dios. Debe ser caótico, debe ser tremendo, debe ser muy triste eso, Señor. Por eso, Dios de la gloria, extiende tu misericordia sobre esta tierra. Extiende tu misericordia. No me salen más palabras. ¿Yo qué más puedo decir? Cambia todo esto, que se quite el coronavirus. Sería ir en contra de lo que dice tu palabra, porque todo esto es necesario que acontezca. Todo esto es necesario, todo esto tiene que pasar. Señor Dios de la gloria, Señor Dios de los cielos, te pido, Señor, que, oh Padre amado, el pueblo, las gentes, los gobiernos, las familias, los jóvenes, los ancianos, los niños, las mujeres, los varones, volteen su mirada a ti. Es lo único que puedo pedir. Que la gente, Señor, se vuelva a ti. Que la gente, Señor Dios de la gloria, reconozca que tú eres el soberano de la tierra, el Señor y el dueño de la tierra, del mundo y los que en él habitan. Señor, que la gente entienda esta verdad, que se vuelvan a ti, Padre amado. Espíritu Santo, por favor, convence de pecado, de justicia y de juicio.
pero nos corresponde una tarea como iglesia, porque el Señor dijo a través del apóstol Pablo, todo aquel que invoque el nombre del Señor, es decir, todo aquel que reconozca que necesita la ayuda del Señor, todo aquel que reconozca esa ayuda, todo aquel que invoque el nombre del Señor, sería salvo. Pero ¿cómo invocarán? ¿Cómo reconocerán la necesidad de ayuda de aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo tomará como elemento, como herramienta, como base para convencer al pecador de pecado solamente bajo la escritura, bajo la palabra que le haya sido predicada. Si la iglesia no predica, ¿cómo va a convencer al Espíritu Santo a la gente? No puede ser, porque eso no es por magia, eso no es por magia de algo mágico. El Espíritu Santo toma una base y la base es la palabra predicada. Por eso, Señor, como iglesia, nos hemos aletargado. Padre, perdónanos, perdónanos, Señor, porque como iglesia no estamos haciendo la tarea, no estamos haciendo la labor. Nos hemos también, Señor, arrinconado, Padre amado. Nos hemos, Señor Dios de la gloria, también acobardado, Padre amado. Nos hemos dejado, Señor, de lado, nos hemos enfriado como pueblo de Dios. Señor, nos hemos enfriado, dice la palabra. Nos hemos enfriado. Ya no nos interesa salir a predicar. Ya no nos interesa, no porque es que como de pronto me prenden la gripa. Señor Dios de la gloria, ayúdanos. Ayúdanos porque entonces ¿quién predicará? Entonces ¿quién predicará? ¿Quién predicará? ¿Quién hablará de Cristo? ¿Quién confrontará de pecado? ¿Quién confrontará? ¿Quién? ¿Quién? No hay nadie, no hay bueno ni un uno. Nadie estamos haciendo la tarea, Señor de la gloria. Por eso, Padre amado, ayúdanos como iglesia, porque Señor Dios de los cielos, sí hay que orar, por supuesto, pero también hay que predicar. También hay que hablar de Cristo, también hay que testificar de Cristo. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, Padre Santo, Dios de los cielos, porque bendito Rey, esto, Señor, cada día, Señor Dios de la gloria, será sin resultado, sin fruto, será sin efecto. Si Jehová no edifica la casa, si tú no eres el que está ahí el centro, si tú no estás, Señor, en control, en vano edifican los que edifican. En vano, Señor, no tendrá, Señor de la gloria, Padre amado, ningún efecto, bendito Señor, los que edifican. Trabajan sí, se esfuerzan sí, pero no se verá resultado. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano verá la guardia, bendito Señor. Que seas tú el centro, Padre amado. Que seas tú, Señor, la razón de ser. Que seas tú, bendito Señor, el motivador de todas las situaciones. Que seas tú dando la dirección. Que nuestros gobiernos se vuelquen a ti. Que nuestras naciones se vuelquen a ti, Padre amado. Dios de la gloria, a buscarte, a humillarse delante de ti. Y humillarse propiamente es eso. Reconocer esa necesidad de ayuda de alguien superior. Qué tremendo el orgullo del corazón humano, donde no se quiere humillar, no se quiere doblegar. Qué triste escuchar noticias cuando, Padre amado, aún los mismos gobiernos dicen, es que hemos hecho, y haremos, pero ni siquiera se nombra tu nombre en ningún lugar. Ni siquiera escucha uno que te nombren, Padre amado, ni siquiera por equivocación. Qué tremendo, qué desastre, bendito Señor, donde se cuentan, se hacen planes, se edifican casas, pero sin ti. Y si tú no edificas, en vano edifican los que trabajan. Padre amado, Señor Dios de la gloria, Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, trae convicción de pecado, de justicia, de juicio, bendito Señor. Oh Dios de la gloria, ayuda, Padre amado, a esta humanidad que se está desmoronando cada día más. Que cada día, Señor, se está, Dios de los cielos, degradando más. Oh Dios de los cielos, extiende tu misericordia, por favor. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. Vamos a meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, que no sea una palabra más. Que no sea una palabra más como quien tiene una colección y la mete allá. Dice, una más para la colección. No, Señor. Que esta palabra atraviese nuestros corazones. Que esta palabra nos lleve, bendito Señor, a la proactividad. Es decir, a ser proactivos, Señor, a buscar soluciones, a buscar formar como Señor de la gloria,
Padre amado, Señor, mejoro la situación en el lugar donde me encuentro. Señor, ayúdanos que esta palabra sea efectiva, sea eficaz, sea productiva en nuestros corazones, en nuestras vidas, bendito Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis amados, Dios me los bendiga a todos y todas. Una vez más, bienvenidos a esta cita, hoy sábado 18 de julio del año 2020. Bien, hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y quiero de una vez llevarlo allí a que conmigo abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Ya terminamos el capítulo 4, donde vimos algunas pautas allí muy importantes, algunas verdades muy interesantes. Vaya conmigo al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 5. Vamos a comenzar un nuevo capítulo y vamos a comenzar una nueva historia que nos lleva a sencillamente a potenciar nuestra fe. Juan capítulo 5. El Evangelio de Juan. Capítulo 5. Dice la bendita palabra de la siguiente manera en el Evangelio de Juan, capítulo 5. 5, versículo 1. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo, es decir, era sábado, como hoy, aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda situación es acá! Así que vamos a ponernos un poquito en contexto. El Señor pasó un periodo de tiempo determinado en Galilea, recordemos eso, del que Juan, el apóstol Juan, solo nos ha contado un milagro. Solo nos ha contado el milagro de la sanidad del hijo del noble, allá en Galilea. ¿Se acuerdan lo que vimos antier, en estos días pasados? Allá el hijo del noble en Capernaum. Es lo único que Juan nos ha relatado. Juan no pretende contarnos aquí en su evangelio una historia completa de
todas las obras de Jesús. Mire lo que dice por allá en Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice el apóstol Juan, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Así que Juan no, su preocupación no es darnos los detalles de todo lo que hace el Señor, y aquí lo resume, sino que escoge determinados incidentes, los más relevantes tal vez, que sirven para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y de esta forma, las personas lleguen a creer en Él para que tengan vida eterna. Es lo que está haciendo el apóstol Juan. Juan sencillamente hace una especie de resumen, recapitula lo más importante aquí, no sin querer decir que lo demás de lo que escribieron los otros evangelios no sea importante. Lo que pasa es que Juan recoge allí lo que es más demostrativo como para mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, y que las personas viendo a Jesús crean, viendo los milagros, viendo las señales, como dice por allá en el capítulo 20, versículo 30, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, si queremos saber qué es lo que ocupó al Señor durante este tiempo del que Juan guarda silencio, debemos leer los otros evangelios, los otros 3 evangelios conocidos como los sinópticos. Es decir, en ellos encontramos mucho más detalles de este tiempo de la vida de Jesús, del ministerio que empezó, del ministerio naciente de Jesús, el que llevó a cabo por toda Galilea. Recordemos que quienes estudiaron conmigo, por ejemplo, quienes estudiamos algo así del Evangelio de Mateo, se acuerda que lo estudiamos todo completo, la vida de Jesús, que estudiamos allí. Recuerde que el capítulo 4, desde el capítulo 4 en adelante, específicamente el versículo 11, 4:11, hasta el capítulo 13:58, está hablando de la vida introductoria de Jesús. Es decir, de la introducción, de la vida ministerial, del año de preparación, se le conoce en el Evangelio de Juan, como el año de preparación al ministerio de Jesús. Pues Juan nos confronta o nos asocia esos eventos de Mateo 4:11 al 13:58 con el capítulo 1 hasta el capítulo 4 de Juan. Es decir, los eventos que se dan en el capítulo 1, para que usted coteje en su casa, capítulo 1 hasta el capítulo 4 de Juan, usted lo puede confrontar con el capítulo 4:11 hasta el capítulo 13:58 del Evangelio de Mateo. Tiene que ver con el año el año de preparación de la vida de Jesús. Así que son momentos allí donde el Señor está preparando el ministerio, y Juan omite algunos detalles que no se dan en Juan, no los cuenta, pero que están en los otros evangelios. Así que nos toca hacer una tarea eso se llama técnica de comparación de texto, de mirar allí qué dice Mateo y de mirar qué dice Juan. Por ejemplo, en el versículo 1, Juan comienza diciendo en su evangelio que había una fiesta de los judíos. Comienza diciendo en el versículo 1 del capítulo 5 de Juan. Dice, había una fiesta de los judíos. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a esta fiesta. Ahora vemos que ya regresa Jesús nuevamente a Jerusalén con motivo de una fiesta de los judíos. Bueno, recordemos que en su visita anterior el Señor presentó sus pretensiones mesiánicas en la fiesta, cuando se presentaba la fiesta de la Pascua, cuando llegó allí al templo, cuando purificó el templo, cuando volcó las mesas de los cambistas, cuando empezó allí a sacar todo aquel negocio que había en el templo, en la casa de oración. Así que despertó con esa actitud, despierta la oposición de los líderes religiosos. Esa actitud hizo que se declarara abiertamente prácticamente enemigo, o que los judíos religiosos, el judaísmo, los fariseos, los saduceos, todas aquellas columnas religiosas de Jerusalén de esa época se declararan enemigos de Jesús por el solo hecho de haber llegado allí el Señor demostrar que venía
sencillamente con una actitud o una actividad mesiánica. Es decir, recordemos que a Jesús, que el hombre Jesús, pues era reconocido, y el hombre Jesús, pues, como hijo de José y de María, pues no surgía ninguna amenaza, no representaba amenaza para nadie, porque finalmente era, como lo he dicho anteriormente, pues era el vecino que tal vez muchos quisieran tener, era el amigo que tal vez muchos quisieran tener, era el compañero de estudio, el compañero de trabajo que tal vez muchos anhelarían tener, porque Jesús, humanamente como persona, pues Jesús no representaba amenaza para nadie. Yo creo que Jesús era un hombre muy servicial, que aconsejaba, daba consejos a tiempo, su testimonio, todas esas cosas. Algunos dirían, oiga, ese señor, ese muchacho, queremos tenerlo como amigo. Pero cuando Jesús empieza a hablar y a hacer cosas que van en contra de las tradiciones religiosas, es donde Jesús empieza a prácticamente, por decirlo de alguna manera, a meterse en problemas. Aquí vemos el texto que, por ejemplo, estos empezaron a refutar porque hacía cosas en día sábado, y en día sábado no se podía hacer nada, ninguna actividad, porque era contaminarse espiritualmente hablando. El Señor empieza a hablar que él es uno con Dios, y esto era una blasfemia ante los líderes religiosos. Así que abiertamente los líderes religiosos se declaran, se decretan allí enemigos del Señor. ¿Dónde está eso? Pues miren aquí lo que dice Juan capítulo 2, versículo 13, cuando Jesús llegó al templo. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así que esto abre la puerta para que los judíos, para que los fariseos, los saduceos y los líderes religiosos judíos empezaran a buscar a Jesús, ya no solamente para perseguirle, ya no solamente para hacerle mala cara. Dice aquí en el capítulo 5 que ahora lo buscaban para matarlo. Tremendo. Es decir, le querían echarlo de la moto a Jesús. Qué tremendo. O sea, que a usted lo estén persiguiendo para matarlo, ¿cómo cree usted que se siente? Y así, es decir, era el odio tan tremendo que había en estos líderes religiosos que ya no querían solamente hostigarlo, ahora querían ir a sacarlo del camino. Bien, así que en la segunda en la segunda visita de Jesús a Jerusalén, rápidamente vamos a ver que los judíos, la actitud de los judíos se había endurecido mucho más, se habían enfurecido mucho más, como ya lo acabo de hablar. Aquí en el capítulo 5 al final dice que los procuraban matarlo, es decir, hasta ese punto habían llegado. Ahí está en el versículo 16 del capítulo 5, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Tremendo cómo se había crecido el odio de aquellos judíos, de aquellos líderes judíos. Así que seguían manteniendo la misma actitud tan hostil como la habían tenido contra él debido a la sanidad del paralítico, que nos relata aquí en el capítulo 5 de este pasaje que vamos a mirar. Estamos por lo tanto ante una ocasión crucial prácticamente del ministerio de Jesús, que lo va a llevar a Jesús hasta el punto de ir a morir en la cruz. Todo este relato de aquí en adelante, a partir del capítulo 5 del Evangelio de Juan, vamos a mirar la hostilidad tan tremenda, la persecución tan tremenda hacia Jesús, que por último terminan llevándolo a la cruz. Es decir, por último termina cumpliéndose lo que ellos estaban pretendiendo hacer desde este momento. Querían matarlo,
procuraban matarlo. Entonces imagínense cuando ya se llega al final del capítulo, de los últimos capítulos de Juan, donde se cumplieron con su objetivo. Y uno podría decir, triunfaron, por fin se salieron con la suya. Pero vamos a ver durante estos tiempos que estemos estudiando el Evangelio de Juan, qué se va a ir desatando, qué se va a ir desenvolviendo durante todos estos relatos. Así que aquí, por ejemplo, en cuanto a la curación milagrosa del paralítico de Betesda, debemos decir que solo es referida por Juan. Es el único evangelio que nos lo explica. Pero vemos que hay muchos detalles aquí en este relato de este capítulo 5, muchos detalles que no nos fueron revelados, más bien parece que nos fueron velados. Por ejemplo, no sabemos a qué fiesta de los judíos se refiere Juan. Aquí no sabemos qué fiesta, dice una fiesta de los judíos, pero no dice cuál fiesta, no dice cuál fiesta será. ¿Ah? Entonces podríamos pensar que no sé qué fiesta, o sea, no tocaría mirar en detalle porque Juan no nos dice qué fiesta es. Por ejemplo, tampoco se nos dice cómo supo el Señor que el paralítico llevaba 38 años en esta situación. Tampoco se nos dice. Sencillamente el Señor dice que sabía que había un hombre que hacía 38 años que estaba paralítico. Pero ¿cómo supo el Señor eso? Tampoco lo sabemos, tampoco el Juan nos da el detalle. Ahora, también es significativo el silencio en cuanto a los discípulos que aquí en este capítulo 5 por lo menos no se nombran. No son nombrados, aquí no se nombra ninguno de ellos. Y sin duda, Juan quiere aquí centrar nuestra atención más bien en otros detalles más relevantes que son los que vamos a estar estudiando. Entonces, vamos a mirar en el versículo 2 lo que dice allí el Evangelio de Juan. Capítulo 5, del versículo 2. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Así que lo primero que dice allí es que había un estanque allí, empecemos por notar eso. Dice que había un estanque llamado Betesda en el hebreo. En griego la palabra es Betsasá, o Bexatá mejor, Bexatá. ¿Y qué significa todo esto? En hebreo significa Betesda, pero en el griego significa Betsatá. ¿Qué significa eso de Bexatá? Significa casa de misericordia. Entonces vamos a tener en cuenta ese lenguaje, casa de misericordia. Se le conoce al lugar del estanque de Betesda como casa de misericordia. Téngalo ahí guardado para que usted vaya haciendo una conjetura de lo que va a seguir sucediendo. Y si se le llama casa de misericordia, pues ahí vamos a encontrar algunas verdades muy importantes. Tenía alrededor 5 pórticos, en los que alrededor de esos 5 pórticos se cobijaban allí multitudes de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Imagínese el cuadro. 5 pórticos, ese estanque, y todo lleno de enfermos por todo lado, lleno de cojos, de ciegos, perdón, de paralíticos. Tal vez Jesús fue allí intentando, porque recuerda que estaba Jesús en una fiesta, porque recuerda los detalles. Dice que Jesús estaba en Jerusalén en una fiesta de los judíos, pero se va para el estanque. Jesús se va rumbo hacia el estanque. ¿Por qué? Podríamos pensar que tal vez sencillamente quería de alguna manera salir, no aguantaba ver que los sacerdotes judíos habían cogido su templo como casa de oración, como cueva templo que ya era casa de oración, como cueva de ladrones, como plaza de mercado. Y tal vez esto indignaba al Señor allí viendo esas actitudes de los sacerdotes. Así que el Señor pues se va para el estanque que queda allí cerca, movido por otras situaciones, es decir, a los líderes religiosos que el Señor está viendo allí cómo llevaban a cabo, dirigían, presidían la fiesta de los judíos. Sencillamente él se daba cuenta que a ellos realmente lo único que les importaba eran los sustanciosos beneficios que ellos obtenían a través de los que iban a aquellas fiestas. Esto intentaba y ellos intentaban ocultar esa actitud
de egocentrista, egocéntrica, y la trataban de tapar allí con una capa de religiosidad externa, ayunaban, oraban, todas esas cosas externamente para querer tapar lo que realmente eran las intenciones que ellos tenían reales acerca de todo aquello que ellos celebraban, cómo sacaban tajada allí de todo lo que se hacía a través de estas fiestas. Así que a pesar de que eran fiestas judías, fiestas que el Señor mismo había establecido, como la Pascua, como la tabernáculos, que la vamos a ver aquí también en este Evangelio, sencillamente la intención no era adorar a Dios a través de estas fiestas. La intención de estos líderes religiosos era sacar dinero, pero está hablando de unos personajes. Si usted lo nota bien, está hablando de unos personajes llamados sacerdotes. Pero hay que hacer una claridad, que estos sacerdotes no son de la línea sumo sacerdotal de Leví. Hago esa claridad. Esos sacerdotes no son de esa línea de la que Dios había establecido allá con Moisés cuando le dijo que cogiera a Aarón y de esa descendencia, de ese linaje, y viría la casta sumo sacerdotal de Israel. No era esa línea para ofrecerle sacrificios al Señor, para hacerle ofrendas al Señor, para servirle al Señor. No era de esa casta. Y cuando el Imperio Romano toma a Palestina, cuando el Imperio Romano se conquista esa tierra, pues ellos iban colocando sus gobernantes, porque los dos pilares fuertes del Imperio Romano eran la religión y la política. Y todos esos gobernantes, tanto líderes religiosos como políticos, eran puestos por el mismo imperio. Así que desde esa premisa, los sacerdotes que estaban allí no eran del linaje de Leví, como lo había establecido el Señor, sino eran puestos por el Imperio Romano. Así que trabajaban para el imperio. Sí, porque uno podría decir, pero ¿cómo así que los sacerdotes? Luego yo no tenía que estar sirviendo al Señor. No porque no eran de ese linaje. No eran de ese linaje, eran más bien puestos por el Imperio Romano para beneficio del mismo imperio. Entonces ya con esa claridad, ellos lo que obtenían era eso, ellos buscaban era su propia gloria, ellos querían era buscar que los alabaran, que los aplaudieran, buscaban todo eso. Miren por allá en Juan 5:44 como dice. Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Esa era la condición en la que estaban estos sacerdotes. Aquellos escudriñaban la ley y con la esperanza de que con un análisis sutil, palabra por palabra, frase por frase de la ley, ellos creían que si guardaban sus letras allí de la ley, serían poseedores de la vida eterna. Esa era la condición de esos líderes religiosos. Estaban totalmente alejados de la verdad. Y en sus intentos bien elaborados de mostrar más ingenio que los demás, entonces rechazaban al Mesías que había enviado el Señor. Era irónico. Ellos leían tanto de un Mesías que venía y el Mesías estaba entre ellos y sin embargo lo querían matar, como dice aquí en el capítulo 5 de Juan. Lo querían matar, dice, procuraban matarlo. ¡Qué tremendo! Así que, mientras que a su alrededor había personas que sufrían sin que sus gemidos, sus quejidos fueran escuchados por ellos. Ellos deberían estarles atendiendo, pero ellos estaban más interesados en otras situaciones. Oiga, ¿no será lo mismo que pasará hoy en día? Donde mucha gente está gimiendo, donde mucha gente está llorando, donde mucha gente está sufriendo, y los líderes de las iglesias cristianas, allá que se defiendan. Miren a ver cómo hacen ellos allá. Los cristianos de hoy en día no nos interesa. El mundo, hermanos, el mundo que se está perdiendo, que se está desboronando. Hermano, uno sale a la calle y de verdad que eso produce tristeza, ver las gentes como andan todos desesperados, como tremendo eso, y no, como le decía yo ayer a alguien, sencillamente decía, el mundo está patas arriba, pero nosotros estamos más patas arriba todavía, porque no nos interesa la gente, no nos interesa orar por nadie, no nos interesa, nos estamos todavía buscando nuestros propios intereses. Pues eso era lo que le pasaba a esos líderes religiosos allá. Mientras tanto, al lado de ellos, al lado del templo, estaba el estanque de Betesda, donde había cojos, donde había ciegos, donde había gente que estaba sufriendo allí. Aunque los líderes religiosos ignoraban sus necesidades espirituales, siempre estarían presentes en el corazón de Jesús. Así que el Señor se apartó del templo para interesarse
en esa clase de personas, en esa multitud de personas que estaban allí sufriendo en ese estanque de Betesda. De esta manera vemos aquí la preocupación constante del Señor por buscar a los perdidos allí donde ellos estén. El Señor mismo lo dijo: yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y si ellos no tenían acceso al templo, imagínense, porque esa era de las otras. Ellos no tenían acceso al templo, allá no entraban ni cojos, ni mancos, ni ciegos, ellos no podían entrar al templo, hasta la puerta nomás podían llegar ahí a pedir, a estirar la mano para que le dieran una limosna. No los dejaban entrar, tremendo eso. Qué líderes religiosos. Y tal vez en estos días, en la iglesia del Señor, en la iglesia de la Odisea, la que representa la iglesia apóstata, está ese espíritu allá farisaico, ese espíritu allá saducaico también allá en los corazones de muchos cristianos de hoy, donde no les interesa nada, les interesa son sus propios intereses. Mientras tanto el mundo se está perdiendo, mientras tanto el mundo está gimiendo. Así que no había otra manera de llevar salvación a aquellos que estaban allí en ese estanque de Betesda. No había otra manera, así que aquella multitud sufría el abandono espiritual de sus líderes y de las clases religiosas. ¿Saben? La palabra griega eclesía o ekaleo, esa palabra eclesía significa iglesia, pero trae una connotación con la palabra ekaleo. ¿Y sabe qué significa ekaleo? Ekaleo en el griego significa llamados a estar fuera, llamados a salir, llamados a estar fuera. Y yo le voy a dar dos connotaciones a eso. La primera es, si somos llamados como iglesia a estar fuera, pues no somos llamados a encerrarnos en cuatro paredes y a pensar solamente en nosotros mismos. Ay, que todo salga bonito, que todo salga bien chévere, el culto, como la pasé de rico, qué bueno. ¿Ah? Esa es una de las situaciones. Estamos llamados a estar fuera. El Señor, mire que no hizo milagros allá en el templo. ¿Para dónde se fue? Donde estaba la necesidad. El Señor vio la religiosidad, vio la pompa, está en esa fiesta de los judíos, ve la pompa que celebran allí, son líderes religiosos, pero dice: no, esto no es nada, esto no lleva a nada. Y el Señor se va más bien para donde está la necesidad. Indignado, se va más bien allá donde está la necesidad, que era en el estanque de Betesda. Así que la iglesia, el ecaleo, somos llamados a estar fuera, allá donde está la necesidad. Dentro de las iglesias cristianas no hay ninguna necesidad, créame que no, porque si usted tiene a Cristo, según Colosenses capítulo 1 dice que somos plenos. En Cristo estamos plenos, ya no tenemos necesidad de nada. Los cristianos no tenemos necesidad de nada, no estamos faltos de nada, hermano. La necesidad está afuera, allá, afuera. Allá es donde usted sale a las calles y ve la necesidad, las caras tristes, las caras amargadas, las caras de los que lloran, las caras de los que sufren. Y allá es donde hay que ir, hermano. ¿Ah? Ecaleo significa llamados a estar fuera, a salir del templo. Pero también tiene, que es más literal este significado, es llamados a estar fuera. Literalmente quiere decir que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia para sacarla fuera, sacarla de este mundo. Llamados a estar fuera. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tampoco estamos llamados para estar encerrados en cuatro paredes. La necesidad está afuera. Allá afuera la gente sufre, llora, mano. Entonces, ahí se la dejo. Ahí se la dejo. Mire lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. En estos yacía una multitud. ¿Cuántos? Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí vamos a hacer algunas claridades. Dice acá, Juan nos detalla la creencia popular que había, era una creencia popular. Juan nos detalla esa creencia popular que había surgido en relación con el estanque de Betesda y que sirve para explicar aquí el por qué había tantos enfermos reunidos a su alrededor. ¿Cuál era la razón por la cual había tantos enfermos reunidos alrededor? Dice aquí, en el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa era la razón. Así que no debemos pensar que esta creencia fuera cierta.
No debemos pensar eso. O al menos en el texto no hay nada que nos haga pensar que Juan la apoye. Es decir, que Juan apoye esta teoría de que venía un ángel a mover el agua. Él incluye una explicación sencillamente para darle sentido al pasaje. ¿Sí me hago entender? Porque esto era lo que creía el paralítico que sanó a Jesús. Eso era lo que creía él. Y además, otros muchos también, es decir, todos los que estaban allí estaban también en esa situación parecida. En cualquier caso, esta creencia no tiene nada que ver con el carácter de Dios. ¿Ah? ¿Cómo si, hermano Jorge? Si lo pensamos bien, si somos meticulosos en pensar bien, mire que cómo es que sí que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, si ese ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, pues era un ángel bastante cruel. Era bastante cruel, porque aunque venía a sanarlos, los hacía esperar indefinidamente para que llegado el momento, obligarlos a actuar, a obligarlos a luchar contra sus dificultades para llegar al estanque. ¿No parecería eso como duro? Que el ángel viniera de vez en cuando, moviera el agua y los pobres paralíticos mirando a ver cómo, a ver para que clasificara uno. Eso sería un ángel cruel. Así que podemos imaginarnos ese patético espectáculo cuando por alguna razón comenzara a moverse el agua. ¿Cómo se imaginan? Me hizo acordar de el primer día sin IVA. Cuando abrieron los almacenes, Dios mío, eso en desbandada. Más o menos algo parecido pasaba en el estanque de Bethesda. Todos allá con sus dolores, con sus cojeras, ¿cómo harían los ciegos para ver que el agua se estaba moviendo? Estaban tremendo. Pero todos estaban allí a esa expectativa. Llegó el ángel a mover el agua y corran para allá, miren a ver cómo pueden hacer para llegar allá. Y uno solo, el primero que llegara, ese era sano. Eso es, si era un ángel así, eso era un ángel cruel, que estaba jugando con la salud del pueblo, que estaba jugando allí con ellos. Pero saben, hermanos queridos, que sería tremendo eso, porque ¿cómo sería esa multitud de ciegos, cojos, paralíticos, luchando entre ellos, arrastrándose como pudieran, golpeándose unos a otros para poder tener un esfuerzo desesperado, poder ser los primeros en llegar al agua? Imagínense el cuadro allí. Así que, por supuesto que no encontramos nada parecido, pero nada parecido en la forma en la que el Señor sanó a todos los enfermos que le fueron presentados. El Señor no se puso a decir: vuelta a la cancha de fútbol y el primero que forme aquí lo sano, miren a ver cómo... No, el Señor no se puso con eso. El Señor tuvo una manera totalmente diferente de hacer sanidades. De hecho, cuando el Señor sanó al paralítico, de Bethesda, no hizo uso de ningún estanque. Él no usó eso. Mira lo que dice el versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, dice en el versículo 5. Lo que el Señor se encontró en aquel estanque de Bethesda realmente era una triste exhibición de la miseria humana. Cojos, paralíticos, tremendo todo lo que había allí. Tanto del cuerpo como del alma. Fue lo que vio el Señor allí. Imaginémonos los sentimientos que tuvieron que albergar al Señor, que tocaron el corazón del Señor allí al ver ese espectáculo. Cuando Jesús visita, cuando Jesús ve todas aquellas situaciones que se están viviendo. ¿Cuánto se imaginaría lo que el Señor, como en la tumba de Lázaro, cuánto daño ha causado el pecado en la imagen de Dios en el hombre? ¿Cuánto daño? Eso era lo que el Señor le producía: indignación, dolor, de ver cómo el pecado había distorsionado al hombre y sobre todo la imagen que Dios había impuesto en el hombre. ¿Se acuerdan que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza? Pero esa imagen fue distorsionada por el pecado del hombre. Y esto producía el corazón de Jesús indignación. Ante la tumba de Lázaro no llora porque Lázaro se murió, finalmente lo iba a resucitar. En la tumba de Lázaro el Señor llora porque ya estaba podrido, olía feo, dice Marta, y sencillamente el Señor al ver ese cuerpo allí tal vez putrefacto, el Señor también se indigna allí de ver cómo el pecado había distorsionado, había dañado esa imagen de Dios en el ser humano, cómo el pecado había tenido ese alcance en los seres humanos. Esto es lo que mueve el corazón del Señor.
Totalmente distinto lo que pasaba con los líderes religiosos que estaban allá a unas pocas cuadras en el templo de Jerusalén, celebrando una fiesta de los judíos de una manera religiosa. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Ojalá que esté desarrollando allí pensamiento. Pero entre todos los enfermos había uno por el que Jesús se interesó de manera especial. Se trataba de un hombre que hacía 38 años que estaba sufriendo mientras esperaba una sanidad que nunca llegaría. Bien podríamos decir que era un caso extremo entre toda aquella multitud. 38 años postrado allí es toda una vida. Después de tanto esperar, este hombre había llegado a perder ya toda esperanza de ser sanado. Y mire la pregunta que le hace el Señor en el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, acostado significa, acostado, vamos a hacer la claridad acá, la palabra acostado significa acostumbrado, acostumbrado. Es decir, este hombre de 38 años ya estaba acostumbrado a esa vida, ya no tenía esperanza, ya estaba acostumbrado a vivir así y a esperar que el agua se moviera cada vez sin no poder alcanzarla, ya estaba acostumbrado. Pero mírenlo cuando lo que dice el Señor. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y hoy esa pregunta el Señor nos la traslada a nosotros, te la traslada a ti. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Yo quiero ser sano, yo quiero ser sano. Pero nunca hay nada absurdo en lo que el Señor hace. Es decir, de hecho el Señor estaba abordando el problema en su misma raíz. Lo primero que le pregunta el Señor es, ¿quieres ser sano? Eso parece lógico, ¿no? Eso parece, bueno, pues, por favor. ¿Cuántos hay que a pesar de tantos fracasos en la vida no quieren acudir a Dios en busca de una solución a la situación? A pesar de que la situación es difícil, a pesar de que están viviendo lucha, a pesar de que viven sin poder escapar de su dilema personal, que tienen vacíos en su alma, en su interior, en su corazón, en su parte emocional, sin embargo no quieren acudir a Jesús. Jesús le dijo a este hombre, dice el texto en Juan, que estaba acostado, es decir, estaba acostumbrado. Mucha gente ya se acostumbró a su situación actual. No solamente estoy hablando de la parte física, estoy hablando también de la parte espiritual y emocional. Mucha gente ya sabe, yo soy así, y a mí nadie me va a cambiar. Eso no me cambia a nadie. Ya están acostumbrados a su forma de vida. No hacen nada por querer mejorar, por venir a Jesús para que su vida sea cambiada. Yo creo que muchos de los que estamos aquí caminando con el Señor nos cansamos de esa vida que llevábamos. Ya nos cansamos, a pesar de que era una vida chévere, de rumba y todas esas cosas, pero llegó un momento en que ya estábamos hasta aquí y dijimos, no, ya no quiero más de esto, ya no quiero más de esto. Voy a buscar a Jesús para cambiar mi forma de vivir. Aunque esa fue la intención, pero no era el propósito de Dios. Hago la claridad. Esa fue nuestra intención de llegar a Cristo, por cambiar esa manera que vivíamos. Ya no quiero ser más un borracho, ya no quiero ser más un drogadicto, ya no quiero ser más esto, quiero cambiar mi forma de vida, quiero vivir en otra manera diferente. Y esa fue nuestra intención. Pero para el Señor tenía otro propósito, y era darnos vida eterna. Esto de cambiarnos la situación personal, eso ya es secundario, eso es consecuencia, pero el objetivo principal es la vida eterna, es la vida eterna. Entonces mucha gente dice, yo me voy a volver evangélico para dejar esto, dejar aquello. No, vuélvase evangélico, hermano querido, porque hay una vida eterna que lo está esperando. Dejar las mañas y todo eso, eso pasa a un segundo plano y eso se van dejando como consecuencia de la salvación, pero no es el todo. ¿Sí me hago entender? Entonces algunos dicen, entonces por ahí, de ahí donde se agarran muchos, para decir, yo no necesito volverme evangélico, ese sí porque era drogadicto, ese sí porque era ladrón, pero yo como no he robado ni he matado, yo no necesito de eso, porque piensan que son buenas personas, porque piensan que no necesitan de un salvador. Pero aquí el asunto no es reforma, y yo lo he dicho varias veces, el evangelio no es reforma, el evangelio no es para reformar, el evangelio es para transformar el corazón y el carácter al carácter de Cristo. ¿Sí me hago entender? No es una reforma, no es un reformatorio. Llévenlo allá para que lo cambien. No, 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 no. Así que, ¿cuántos hay en esa condición?
que prefieren vivir así, están acostumbrados a vivir así y no quieren sencillamente tomar la decisión de venir a Cristo para que sean cambiados, mejorados y que tengan además vida eterna. Sin embargo, se niegan a ser sanados moralmente, espiritualmente, a pesar de que se sienten totalmente insatisfechos con su condición, prefieren resignarse como excusa para no hacer nada. Ah, yo soy así, como ya lo dije hace un momento, yo soy así. Así que la pregunta sería, miremos más bien, la pregunta con la que inició Jesús la conversación tenía como propósito que aquel hombre manifestara que realmente estaba necesitado y que realmente quería ser sanado. Por eso el Señor va de raíz. La respuesta del paralítico puso de relieve su frustración. ¿Qué le dijo el paralítico? Así que el Señor quiere allí tratar con el tema de una vez en base, de raíz, cortar de una. Es decir, él ve que la necesidad de este paralítico, 38 años allí, era su sanidad. Y por eso el Señor le pregunta, ¿quiere ser sano? Pero ¿cuál fue la respuesta del paralítico en el versículo 7? ¿Qué le dijo? Mire la respuesta tan tremenda. Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Había perdido toda la esperanza de ser sanado. Y le explica al Señor todos los problemas que encontraba para llegar a la solución que él no conocía. ¿Ah? No es de extrañar su desánimo, pues lógicamente ya estaba desanimado el hombre. Después de tantos años de perseverar, de insistir, de estar allí sin descanso en lo que, para solucionar ese problema, sin embargo había llegado a darse por vencido. Ya el hombre estaba acostumbrado, dice que estaba acostado, dice el texto, ya estaba acostumbrado. Aquí lo más grave de este asunto inclusive era su estado, o lo más grave era que cuando Jesús se presentó ante él, póngale cuidado, cuando Jesús se presentó, o sea, lo más grave no era el estado de parálisis que tenía, lo más grave es que cuando Jesús se le presenta ante él, su frustración misma le impedía darse cuenta de que tenía delante de él a quien le iba a sanar, en quien podía realmente traerle una verdadera sanidad. ¿Cuántas veces pasa así? Estamos frente a la solución, pero estamos tan indignados en nosotros mismos, estamos tan acostumbrados a nuestra condición que tenemos la solución al frente y la despreciamos. ¿Cuánta gente desprecia lo que el Señor quiere hacer en sus vidas? El Señor quiere darte una vida nueva, pero ¿cuántas veces la menospreciamos? No, yo puedo solo, yo soy pilo, eso no necesito de Dios. ¿Y cuántas veces aplazamos y aplazamos? Estaba el paralítico allí frente a el que le iba a solucionar su problema de parálisis y sin embargo era tanta su frustración, tanta su indignidad que no se había dado cuenta, no se había percatado de que al frente de él estaba el que le iba a dar la verdadera solución a su situación. Ahora, por otro lado, también aprovechó la ocasión para dar rienda suelta a su amargura, a culpar a otros. Oiga, ¿sí nota eso? A culpar a otros por su falta de interés y solidaridad. ¿Qué dijo ahí en el versículo 7? Dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que hoy, otro desciende antes que yo. Eso es la expresión de un corazón amargado, de quejadera, de echarle la culpa a los demás. Es que no tengo quien me meta, es que no tengo quien me lleve a la iglesia, es que no tengo quien ore por mí, es que no tengo quien. Oiga, así está la humanidad hoy en día, mirando a ver a quién le echan la culpa para no asumir su propia responsabilidad delante de Dios. Es que mi vecino es cristiano y vea, yo por eso mejor no me vuelvo cristiano. Excusas, excusas, excusas para no asumir su responsabilidad. Adán, ¿dónde estás que te estoy buscando? Ay, Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Y qué? ¿Por qué tuvo miedo? Es que la mujer que usted hizo me dio el fruto, me hizo pecar. Es que la mujer, venga para acá, Eva, ¿qué pasó? Ay, la serpiente que usted hizo. Siempre desde ahí, desde el huerto del Edén, viene la forma de cómo le echamos la culpa al otro para no asumir nuestras propias responsabilidades delante del Señor. Aquí el paralítico está echándole la culpa a los demás. Es que los demás no me llevan, no me meten allá al estanque para ser sano. Lo mismo que sucede hoy en día en el ámbito espiritual. Lo mismo, hermano, lo mismo. La gente quiere sacar excusas. Es que mire esos pastores cómo roban, es que mire no sé qué. Puras excusas, hermano, para no asumir su responsabilidad delante de Dios.
El Señor te hace responsable. El Señor te dio la libertad y la capacidad de tomar tus propias decisiones. Eso se llama libre albedrío, que está desde el principio, desde el huerto del Edén. Adán, coma de esos árboles, de ese árbol, pero ese no coma. Y Adán estaba en la mitad, listo, dispuesto a usar, a estrenar lo que Dios le había dado, el regalo que Dios le había dado, que era la capacidad de tomar sus propias decisiones. Él podía decidir. El Señor no lo llevó de las orejas a que comiera de ese. No, simplemente le dijo, decida. Eso se llama un Dios justo. Pero ese Dios justo un día va a venir a pedirte cuentas. ¿Qué hiciste con tu vida? Y el Señor usted no le va a poder decir al Señor, usted manejó mi vida, no me dejó tomar mis decisiones. Usted manejó mi vida, me llevó por donde yo no quería ir. No, el Señor te va a decir, venga a ver, respóndame con lo que hiciste con tu vida, las decisiones que tomaste, porque para eso te di libertad de que tomara tus propias decisiones. Dios no te va a obligar a buscarlo a Él, créame. Dios no está mendigando tu amor. Dios no está buscando que tú le busques. Dios sigue siendo Dios, Él es Dios. Ni tus oraciones ni tu búsqueda lo va a hacer más Dios, ni lo va a hacer más glorioso. Dios es Dios. El problema no es de Dios, el problema es tuyo. Así de sencillo es. Así que, hermano querido, un día tendremos que darle cuenta al Señor y nos va a pedir cuentas de qué hicimos con nuestra vida, las decisiones que tomamos. Él no está mendigando amor, ay, ámeme. No, Él es amor. Él es amor. Así que no le eche la culpa a otros. No te excuses con otros para no buscar al Señor. Es que, tranquilo, cada uno, la Biblia dice que cada uno, mire, cada uno daremos cuenta lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, cada uno. Tremenda tarea la que tiene el Señor. Llamar a tantos millones de humanos, uno por uno y por nombre. En los libros de la vida, dice que se abrirán los libros y venga a ver, cuénteme a ver. Allá no podremos salir con excusas. Es que el pastor de la iglesia donde yo iba no me visitaba, por eso yo no oraba, por eso yo no leí la Biblia. Es que allá no me hablaron de santidad, por eso yo no andé en santidad. Es que allá no me enseñaron. No hay excusa, no hay excusa, mi amado. Cada uno somos responsables delante de Dios de nuestras decisiones. Así que aquí pues está echándole la culpa a todo el mundo. Y esto se manifiesta con mayor crudeza ahora, pues hablando desde la otra orilla, desde los que no tienen, de los que no son solidarios, pues también se manifiesta con mayor crudeza cuando lo que se está en juego son nuestros propios intereses, como decía hace un momento. Ya hoy nadie se da por nadie. Hoy todo el mundo es egocéntrico, todos somos egocéntricos, todos buscamos en nuestros intereses, ya no nos interesan los demás. La verdad es esa, mi amado. En esos casos ocurre como en en aquel estanque de Bethesda, donde la única regla que había allí parecía ser que el que primero llegue es el primero, que cada uno mire a ver cómo se defiende, a puño, a codo, a pata, pero cada uno buscaba su propio interés. Y hoy pasa lo mismo, aún dentro de los ámbitos cristianos, todo pasa lo mismo, cada uno busca su propio beneficio y allá los demás miren a ver cómo hacen. Así estamos, hermanos, es el mundo que estamos viviendo hoy en día y no lo podemos tapar con un dedo. Así que la realidad, tal aquí se nos presenta, a este hombre podemos decir que es un símbolo de la impotencia espiritual de todos los hombres. No hay quien me lleve, no hay quien me lleve, no hay quien me lleve. ¿Qué quiere decir eso también? Que tú no te puedes salvar por ti mismo, que nadie puede salvarte a ti, solamente lo puede hacer el Señor. Así que, por lo que lo reconozcamos o no, querramos reconocerlos o no, todos nosotros somos totalmente incapaces de ayudarnos a nosotros mismos, de salvarnos a nosotros mismos, de salvar a otro. Somos incapaces de cambiar las graves consecuencias que el pecado ha hecho en nosotros. Somos incapaces de cambiar eso. No podemos hacerlo. En lo profundo de nuestro sentir sentimos el vacío, la ruina y el fracaso de nuestra propia alma, por lograr de alguna manera agradar a Dios, de acercarnos a Dios con acciones que sean dignas de Él. Entonces donde nos volvemos religiosos, donde entonces acudimos a las buenas obras, acudimos a las autojustificaciones, es que yo soy buena papa, pero nada de eso es suficiente. No hay ningún esfuerzo humano que sea suficiente para nuestra justificación delante de Dios. Muchas veces gastamos inclusive la vida confiando en personas,
cosas que nunca llegarán a aportarnos ninguna solución. Ah, es que el gobierno nos va a ayudar, no, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi esposa, es que mi esposo, no, nadie puede hacer por ti lo que tú tienes que hacer, que es arrepentirte delante del Señor. Y el Señor no va a hacer por ti lo que te corresponde a ti. Nadie puede hacer por ti, tú no te puedes salvar a ti mismo, eso le corresponde al Señor. Y el Señor no va a hacer por ti lo que te corresponde a ti, que es arrepentirse. Cada uno en su lugar. Así que muchas veces gastamos la vida en eso, mirando a ver quién, mirando a ver quién. Ay, es que a mí nadie me lleva a la iglesia, es que a mí nadie me invita, es que a mí nadie me predica, es que a mí... Hermano, es una responsabilidad suya, porque el Señor nos hizo seres espirituales. Eso está dentro del estuche, eso está dentro del paquete de compraventa, por decirlo de alguna manera. Cuando usted compra un elemento electrodoméstico, viene el manual y te dicen cómo manejarlo. Y cuando el Señor te hizo a ti, me hizo a mí, nos hizo seres espirituales. Es decir, seres interdependientes e independientes, dependientes de Dios. Dependientes absolutamente de Dios. Todos los seres humanos tenemos esa necesidad de reconocer a un Dios. Por eso algunos adoran la piedra, otros adoran el sol, otros adoran la luna, otros se adoran a sí mismos, pero hay esa necesidad de adorar, de ser adoradores, de reconocer a alguien, un creador, alguien que está por encima de nosotros. El problema es que queremos adorar al Dios equivocado, o querer adorar al mismo Dios, puede ser adorar al Dios real, como lo estaban haciendo los saduceos, los fariseos, porque ellos de alguna manera adoraban al Dios real, al Dios de la Biblia, al Dios bíblico. Por eso el Señor en un momento le dice a sus discípulos, frente a ellos les dice, ustedes hagan todo lo que ellos dicen. Es decir, todo lo que ellos enseñan en la Torá está bien. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Predican, pero no aplican. Es lo que les está queriendo decir el Señor. Así que ellos estaban en la actitud correcta. Los fariseos y los saduceos estaban, en cuanto a adoración, estaban en la actitud correcta. El problema era que lo estaban haciendo con el método equivocado, de la manera incorrecta. Y así pasa con muchos. Ah, estamos adorando al mismo Dios. ¿Pero a través de qué? Tiene que ser a través de la manera correcta. Y la única manera correcta es a través de la palabra. Con la guianza del Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma. Así que ni siquiera pretender ser cristiano me lleva a ser un adorador verdadero de Dios. Puedo ser religioso. Nos podemos convertir en religiosos. Así que muchas veces gastamos la vida así, buscando soluciones por fuera, mirando a ver cómo solucionamos el problema en la condición en la que estamos. Así pues, frente a nuestra propia debilidad y la incapacidad de otros para ayudarnos, Cristo se interesa por nosotros y viene a dar su propia vida por nosotros. Y Pablo lo resumió de esta manera tan maravillosa. Mira lo que dice Romanos 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el único que se interesó por nosotros. Es el único que nos ha traído con sus cuerdas humanas de amor. Lo que no pudieron hacer las lágrimas de mamá, las lágrimas de la esposa, lo que no pudieron hacer los regaños de un jefe gruñón, lo que no pudieron hacer los golpes cuando te peleabas a golpes con otro por querer defender tu justicia. Solamente Cristo lo ha podido hacer, porque así está interesado en ti. Se fue para el estanque de Betesda. Allá había un interés. Los líderes estaban en el templo allá. Había una fiesta, recuerden, la fiesta de los judíos. Estaban allá en su fiesta, celebrando de una manera religiosa la fiesta de los judíos. Mientras tanto, la gente se estaba degradando y Jesús fue a donde estaba la necesidad. Qué tremendo cuadro. Jesús va donde está el pecador. Y tal vez Jesús te esté buscando hoy te esté buscando a ti. El problema es que tal vez has estado como el paralítico de Betesda, acostumbrado por toda tu vida. 38 años de aquel paralítico era toda una vida. Estaba acostumbrado ya. Y tal vez tú estás acostumbrado a tu manera de vivir y tú dices tal vez, eso ya ni Dios me cambia. Pues hermanos,
Si usted está hoy conectado allí es porque Dios está interesado en ti. Así te lo digo. Más que nosotros interesados en Dios, Dios está interesado en ti. Mira lo que dice el versículo 8 y 9. Jesús le dijo, levántate. Ahora la expresión levántate significa resucita. Resucita. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, no dice que 6 meses después, ni 5 años después, ni después de cumplir tantas terapias, no. Dice al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era sábado aquel día. Jesús se dirigió al paralítico para mostrarle que, a pesar de tantos fracasos, no todo estaba perdido. Porque él mismo tenía más poder que ningún ángel, tenía más poder que cualquier agua milagrosa, que cualquier estanque, y era capaz de sanarlo con una sola palabra. Aleluya. De esta manera Jesús se presentó ante el paralítico como el amigo que todos nosotros necesitamos, que muchas veces hemos echado de menos cuando estamos así en una situación difícil. Ahí es donde necesitamos la intervención de Jesús. Él siempre se ha interesado, ya lo vuelvo y lo digo, por nuestros problemas, por tus problemas, hasta el punto de hacerlos suyos y nunca los desatiende. Siempre está atento, no desprecia a nadie que venga a él. Ahora bien, es muy probable que cuando el paralítico vio que Jesús se interesaba por él, hubo algunos prejuicios. Pudo haber pensado que este forastero estaría dispuesto a ayudarle a llegar al estanque cuando el agua se moviera. Tal vez eso fue lo que pensó el paralítico. Por fin llegó uno a ayudarme. Esperemos entonces, esperemos ahí un momentico que el agua se mueva y usted me lleva y me echa allá. Tal vez eso era lo que él esperaba. Pero qué sorpresa recibió cuando el médico celestial, sin necesidad de que hubiera un estanque, de que hubiera una intervención angelical, le dirigió aquellas palabras que le devolvieron la sanidad completa al paralítico. ¿Quieres ser sano? Fue lo que le dijo el Señor. Aún así, aunque creyera de esa manera, el paralítico tenía que hacer algo para ser sanado. ¿Sabe qué tenía que hacer? Lo que usted tiene que hacer y yo tengo que hacer. Tenía que confiar en Jesús. Tenía que confiar en Jesús. Fijémonos que una sola frase le dio el Señor al paralítico. Y en esa frase hay 3 órdenes. Hay 3 cosas completamente imposibles para un paralítico. 3 órdenes que chocan contra la razón. 3 órdenes que cualquiera de nosotros diríamos, no, ¿cómo si? El Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Haría caso este forastero, que además de ser un desconocido para él, pretendía sanarlo de una forma que él no esperaba? ¿Haría caso el paralítico a este forastero, que no lo conocía, que pretendía sanarlo? Empezaría a dar pasos de fe. Qué desafío tan tremendo para un hombre que acababa de confesar su completa incapacidad. Acababa de decir, no hay quien me lleve, llevo 38 años aquí metido, no hay quien me levante, estoy arruinado, estoy en la inmunda, diría el hombre. Si fuera el hombre, si fueran esos tiempos. Y el Señor le dice, toma tu lecho, levántate y anda. ¿Haría caso a eso? El hombre tal vez percibió la autoridad y poder en las palabras de Jesús. Eso fue lo que cambió la situación. Percibió esa autoridad, que no eran palabras de cualquiera, y confió y obedeció lo que el Señor mandaba. Y fue entonces cuando descubrió que cuando el Señor manda algo, Él también da las fuerzas, da la capacidad necesaria para llevarlo a cabo. Al instante, dice el texto, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. De esta manera es que se resalta la forma y el carácter completo de la curación que recibió repentinamente aquel paralítico. Y hoy la pregunta se nos traslada a nosotros. ¿Quieres ser sano?
emocional, espiritual, físicamente. ¿Quieres ser sano? Solamente hay que confiar en el Señor. A veces nuestra incredulidad es la que nos lleva a no recibir los beneficios del Señor. ¿Quieres ser sano? El Señor te está diciendo en esta mañana. Es la misma pregunta, yo te la traslado hoy a ti, la del versículo 6. ¿Quieres ser sano? ¿O vas a empezar otra vez con argumentos? No, pero es que yo cuando niño me maltrataron y por eso es que soy así rebelde, eso nadie me va a cambiar. No, es que yo soy de mal genio por esto y a mí nadie me va a cambiar. ¿Quieres ser sano? No, es que yo quisiera ser cristiano, pero es que a mí me obligaron que aquí tenemos que ser de otra religión. ¿Quieres ser sano? Es la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. No, pero es que los médicos me dijeron que me iba a morir de esa enfermedad. ¿Quieres ser sano? Lo que está preguntando el Señor. Mientras oramos, contéstale ahí al Señor si quieres ser sano o si vas a empezar otra vez con argumentos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Hemos expuesto tu palabra. Has hablado a nuestras almas y corazones y sentidos. Señor, te damos gracias porque tú sigues siendo el mismo ayer y hoy y siempre. El mismo que sanó ese paralítico de Betesda. El mismo que cambió la situación de este hombre es el mismo que quiere cambiar hoy nuestra situación. Tú no has pasado de moda, tú no has caducado, tú no tienes fecha de vencimiento, tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy, bendito Señor, Dios de la gloria, esta pregunta, después de más de 2000 años, está, Señor, Padre amado, retumbando aquí en nuestros corazones, está retumbando en nuestras mentes. Hoy, Padre amado, esa pregunta nos está calando los huesos y nos está diciendo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Señor, yo quiero ser sano. Yo quiero ser sano de mi cadera. Yo quiero ser sano de esta situación. Yo, Jorge Armando Colmenares, quiero ser sano. No sé si tú lo quieres hacer. Yo lo quiero hacer. Quiero ser sano. Quiero mi sanidad, Señor. Y creo que, Señor de la gloria, tú estás obrando un milagro creativo allí, Padre amado. Lo creo en el nombre de Jesús. Pero también creo, bendito Señor de la gloria, que, Padre amado, estas personas también quieren ser sanas. Oro por los pastores Germán y Mercedes Rodríguez, Señor Dios de la gloria, que dieron positivo para coronavirus. Oro por Yasmín Roa, Dios de la gloria, de igual manera, Padre amado. Oro por Elena Cortés, por Paulina, por los padres de Miriam Ortega, por Beatriz Buenombre, por Ricardo, por Elvira Rodríguez, por Gerardo Zuluaga, por Oscar Mendieta, Padre amado, Dios de la gloria. Oro por todos aquellos que están enfermos, Padre amado, y que me estén escuchando. El Señor hoy te pregunta allá en el versículo 6 del capítulo 5 de Juan, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? No te está preguntando otra cosa, no te está diciendo haga guerra espiritual, no te está diciendo mirar cómo se revuelca ya con el dolor, no te está diciendo ¿quieres ser sano? Señor, dile allí, yo quiero ser sano. Y hoy queremos, Padre amado, la sanidad. Hoy queremos la sanidad. Yo quiero la sanidad de estos pastores Germán y Mercedes Rodríguez. Yo quiero, Señor, la sanidad de Yasmín Roa. Yo quiero la sanidad en sus ojitos de Elena Cortés, en su parte auditiva. Yo quiero, Señor, la sanidad de Paulina, Padre amado. Yo quiero, sí, yo quiero, Padre. Yo quiero la sanidad de los padres de Miriam Ortega. Sí, sí, Señor, yo quiero la sanidad de Beatriz Buenombre. Sí, Señor, yo quiero la sanidad de Ricardo. Quiero la sanidad de Elvira Rodríguez. Quiero la sanidad, Señor, de Gerardo Zuluaga. Señor, sí, sí. Quiero la sanidad de Oscar Mendieta. Sí, 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 Padre amado. Tú estás preguntando en esta mañana. Tú estás preguntando en esta mañana que si queremos ser sanos. Aprovecha allí que estás al otro lado. Aprovecha. Sí, Señor. Yo, Jorge Armando Colmenares, quiero ser sano de mis caderas. Quiero ser sano de estos dolores de los huesos. Quiero ser sano. Quiero la sanidad de mi esposa también, Señor Dios de la gloria. También, Señor, en sus huesos. También yo quiero la sanidad de mi mamá. Quiero la sanidad de mi papá. Quiero la sanidad de mi hermano Freddy. Quiero la sanidad en su columna vertebral. Quiero ser sano. Aprovecha que esta es la pregunta que el Señor nos está haciendo esta mañana. Nos está diciendo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Sí, Señor, queremos ser sanos. Queremos ser sanos. Queremos ser sanos. Echamos por la borda todo argumento que hemos levantado. Es que esto ya me dijeron. Es que esto ya no tiene remedio. Es que esto no sé qué. Queremos ser sanos físicamente. Queremos ser sanos espiritualmente.
Señor Dios de la gloria, hoy he entendido, Padre amado, dile allí que Señor Dios de la gloria, si me muero hoy me voy para el infierno porque no te conozco, pero hoy quiero ser sano espiritualmente, dile allí, yo quiero ser sano emocionalmente, quiero aprender a perdonar, quiero aprender a tolerar, quiero aprender a amar, quiero aprender, Señor Dios de la gloria, a mirar con compasión a las personas, quiero ser sano también de mi egocentrismo, quiero ser sano de mi egoísmo, quiero ser sano de mi orgullo, quiero ser sano, aprovecha allí, dile al Señor, yo quiero ser sano de una manera integral, quiero ser sano, bendito Señor, porque la pregunta que tú me estás haciendo hoy, ¿quieres ser sano? Sí, Señor, queremos la sanidad, queremos ser sanos de una manera integral, física, emocional y espiritualmente. Queremos ser sanos, queremos ser sanos. Gracias, Señor, gracias, Señor. Recibimos al instante, como recibió al instante el paralítico de Betesda su sanidad. Recibimos al instante y nos levantamos, es decir, resucitamos de esa condición que nos tenía acostumbrados, Padre amado, a lo largo de estos días y de estos años. Nos levantamos de esa situación, tomamos, Señor, nuestra vida y empezamos de nuevo hacia adelante, Padre amado, a caminar, a dar pasos de fe en una nueva dirección, en una nueva situación, Señor Dios de la gloria, como le sucedió a aquel paralítico de Betesda, Padre. Gracias te doy, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por derramar sanidad en todos los ámbitos, integralmente en las vidas, en las gentes. Gracias por esa sanidad. Gracias, Señor Dios de la gloria. Hoy los enfermos de coronavirus, el Señor les pregunta, ¿quieren ser sanos? Colombia, el mundo quiere ser sano de este coronavirus. ¿Quieren ser sanos? ¿Quieren ser sanos? Y el mundo entero hoy te dice, Señor, queremos ser sanos. Queremos ser sanos. Queremos ser sanos. Aleluya. Señor, para ti la gloria, para ti la honra y para ti la alabanza, bendito Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga. Buen día, buen fin de semana. Recuerde que esta tarde a las 6 de la tarde, 7 de la noche creo, hay una conexión allí en programa de parejas. Y mañana 9 de la mañana, nuestro culto acostumbrado virtual por este mismo canal a las 9 de la mañana. Mis amados, mi Dios me los bendiga. 2:30 de la tarde, perdón. Esta tarde también están los muchachos, los jóvenes, a las 2:30 de la tarde conectados a través de este canal. Traiga a sus hijos, los niños, para que también puedan participar de esta programación. Dios me los bendiga, mis amados. Buen fin de semana. Muchos abracitos, muchos besos. Dios los bendiga. Adiós.